Hermano, estuvimos viendo acerca de los problemas de disciplina en la iglesia, que dábamos continuidad al capítulo 5, y el mayor problema dijimos que era que la iglesia no reconocía la autoridad. El problema era de autoridad. Estuvimos hablando de eso. Y decía el escritor, mirad a los pecadores. Porque desde el versículo 1 comienza hablando de los problemas que tenían, de que los hermanos tenían pleitos, diferencias entre ellos, y no reconocían la autoridad de la iglesia porque preferían ir a buscar a personas que se consideraban honorables o legisladores de acuerdo a las costumbres judías y de esos tiempos del mundo. Y el primer versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio? ¿Con quién? Delante de los injustos y no delante de los santos. Dijimos que ese era el principal problema y lo miramos a la luz, ¿verdad?, de las escrituras, porque se repite 6 veces por lo menos esta expresión: o no sabéis. Lo dice en el verso 2, en el verso 3, lo dice en el verso 9 en 2 ocasiones, lo dice el verso 15 y lo dice el verso 16, lo dice el verso 19. Todos ellos de manera literal o implícita dicen: o no sabéis. Es decir, había un grado de ignorancia en cuanto a la autoridad de la iglesia. Y dice que ponían a juzgar a los que eran de menor estima. ¿Quiénes dijimos que eran los de menor estima? Se consideran 2 aspectos: o eran recién convertidos, o eran personas que tenían cierta posición, cierto ocupación dentro de lo que es la comunidad, porque dijimos que en el contexto histórico Israel se encargaba de legislar sus propios asuntos en cuanto a sus leyes, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus tradiciones. Ahí no tenía que ver nada el imperio romano, ni las autoridades, ni las leyes romanas. Igualmente pasó con Jesús. Por eso Poncio Pilato y Herodes no querían juzgarlo, porque dijeron: ese es problema de ustedes. Pero ¿cuándo es que juzgan a Jesús? Cuando dijeron: él se hace llamar rey y nosotros tenemos un solo rey, que es el César. Entonces allí ya tocaron la ley judía, perdón, la ley romana. Y aún lo presionaron a Pilato, porque dice: si no es, el que no es amigo del rey, de César, está contra el César. Y entonces lo pusieron a él como que Jesús era el que quería darle golpe de estado a César, aunque Pilato sabía que no era así, porque Pilato y Herodes ya lo habían mandado a que lo juzgaran conforme a sus tradiciones, conforme a sus leyes, a sus costumbres. Y ellos le dijeron: es que no nos es permitido a nosotros dar muerte. Eso sí no le era permitido por los romanos. Entonces dijeron: pero ¿por qué lo van a matar? Es que se hace llamar rey. Y nosotros tenemos un solo rey, y ese es el César. Entonces miramos, hermano, que dentro de las costumbres, las tradiciones de los judíos, habían hombres de cierta posición que se encargaban de ayudar a juzgar esas cosas. Y esos hombres fueron llevados a la iglesia para que juzgara los problemas que habían entre los hermanos. Entonces los hermanos pleiteaban, y en virtud de buscar al pastor, en virtud de buscar al diácono, iban a buscar a los consejeros, a los mediadores del mundo. ¿Por qué dijimos que no lo hacían? Porque dice que no reconocían las autoridades de la iglesia. No reconocían las autoridades
de la iglesia. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y el verso 7 dice, verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante quién? ¿Ante quién? Entonces ahí miramos que eran personas no miembros de la iglesia, sino que reconocían las autoridades civiles, las autoridades de afuera, pero no las autoridades de la iglesia. Y ese es un grave problema, dijimos, en la iglesia. Las iglesias no son reconocidas las autoridades. Las personas, hemos dicho que en virtud, cuando la pareja ya no se entiende, ¿a dónde van? A buscarse un abogado o a los juzgados para irse a divorciar. El pastor les dice, no, tengan paciencia, tengan calma, trabajemos. No, dice él, yo no la aguanto a ella, pero sí estoy aguantando a la otra. Y la otra dice, no, yo no quiero nada con él porque me humilla, me menosprecia, etcétera, etcétera. Y para vivir así mejor no. Y es ahí donde le dice el apóstol Pablo, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién dijimos? A los hermanos. ¿A quién se defrauda al final? A la iglesia. ¿Por qué? Porque en los juzgados son rumeras de expediente, de divorcio, de hermanos cristianos, independientemente de la denominación, se hacen llamar cristianos, expedientes de divorcio, expedientes de pastores divorciándose de su esposa. Les dije que conocí a un pastor, ya está viejo, y parece que la vejez lo tiene loco, porque se separó y era muy reconocido, de mucho renombre. Y no le estoy hablando de los pentecostales, de la familia bautista, de mucho renombre. Y él vino y la fama se le subió a la cabeza. Y entonces vino y al punto que se dejó de la esposa. Entonces al dejarse de la esposa, la iglesia vino y se le dividió, porque se metió con una mujer joven y fueron a parar a los juzgados. Primero por las propiedades. Él se quedó con el aire acondicionado, con el escritorio y todo lo que tenía en la oficina del pastor. Él se lo llevó hasta el aire acondicionado, arrancó y se lo llevó a su casa. Y entonces la iglesia se dividió en dos. Oiga bien, en dos. Se casó con la muchacha. La muchacha, porque cuando estaba en el ministerio, él ganaba bien. Era una iglesia grande. Tenía buenos ingresos, tenía buen vehículo, buena fama, buena presentación, buena popularidad. Pero cuando sale de la iglesia, como son inútiles, porque si no están sirviendo, no pueden agarrar una pala, un machete, irse a trabajar, y tienen la iglesia como fuente de ganancia, entonces se quedó desarmado. Al verlo desarmado la mujer, que ya era sin fama, sin gloria, más bien con una vergüenza, con una mala fama, y palmado, y viejo, y arruinado, y achacoso, lo dejó. Se casó con otra más mayor y se puso a andar haciendo grupitos queriendo pastorear. Y ahí había gente que lo seguía, gente loca igual que él. Entonces comenzó a enseñar que el divorcio era permitido en la iglesia. Pero como le aplicaron la ley del hielo, todos los pastores bautistas no lo invitaban a predicar, no lo invitaban no era, como le dijera, no le daban ayuda, no era reconocido, no tenía ningún apoyo de ningún pastor. Estaba como una isla. Entonces, dejó a la mujer que tenía y se volvió a casar con la esposa que había abandonado. Me dijeron, no, si ya se casó otra vez. ¿Con quién? Pues con la misma esposa. Dice que se volvió a casar para que lo aceptaran dentro de los bautistas. Eso no es así, hermano. ¿A quién ponen en descrédito? Esa iglesia salió en las noticias en Canal 10. En Canal 10, cuando estaba el apogeo en Canal 10, antes de lo que sucediera el 2018. Y era una iglesia de renombre. Hace poco me dijo también alguien muy cercano a mí,
que iba a la iglesia en los Estados Unidos, que la iglesia se dividió en tres. El pastor falleció y habían otros que estaban aspirando al pastorado y se dividió en tres. Y los tres lo fueron a buscar a él, dice, para que se quedara con ellos. Hermanos, y comenzaron a litigar, a pelear las propiedades, las cosas, que uno agarró unas cosas, otras. Eso es una vergüenza, hermano. Dice la Escritura, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser defraudado? ¿Saben qué? ¿Por qué la gente no sufre el agravio? Por el orgullo. Hablamos de humildad, pero la humildad solo la tenemos del diente al labio. Pero en la práctica no existe humildad. Ya en la práctica se termina la humildad. ¿Por qué más bien no sufrí el agravio? ¿Por qué más bien no sufrí el ser defraudado? Te defraudaron, está bien, pero no haga como hizo la mujer que vendía nacatamal. Una hermana que vendía nacatamal. Se fue de la iglesia y me contó esto un amigo que era pastor nuestro, de la familia. Se fue de la iglesia y llega el pastor al mes y le dice, hermana, ¿qué me le está pasando? ¿Por qué ha dejado de congregarse? No, es que en esa iglesia donde usted pastorea hay una hermana que es sinvergüenza, dice. Y se queda el pastor. ¿Y qué le pasó? Le fui 6 nacatamales y no me lo ha pagado, dice. Y no se lo ha pagado. Pero usted ya le cobró. No, yo no le voy a cobrar, ni le he cobrado ni le voy a cobrar. Porque si ella es cristiana, como dice, y si ella es honesta, el honesto, el honrado se cobra solo. Estoy esperando que me venga a pagar, dice. Y se para ahí a dirigir canto, y se para a hacer esto. Porque ahí en las iglesias pentecostales las mujeres dirigen, así como los hermanos dirigen aquí. Y predican. Y me deben los 6 nacatamales, y voy a estar yo ahí. Hermano, no hagamos eso. ¿Por qué más bien no sufrí el agravio? ¿Por qué no sufrí el ser defraudado? Hermano, yo no llego a la iglesia porque ustedes no me saludan, no me saludaron, no me recibieron bien. Si fuera por saludo, hermano, yo no viniera. Si soy yo el que ando detrás de ustedes, socándoles las manos. La vez pasada yo me paré ahí, no se van hasta que se saluden. 2 veces me les paré ahí. Sí. ¿Por qué? Porque se trata de ir aprendiendo. Pero ¿por qué más bien no sufrí el agravio? Es que me hicieron mala cara. ¿Qué sabe usted si la persona que lo quedó viendo era que andaba con todo el sol a tuto, como ahorita que le dije al hombre? Que se andaba enojado. ¿Qué sabemos del problema que pasó todo el día? ¿Qué sabemos si la cara que anda es de enfermedad, o de tristeza, o de una mala noticia, y vino a buscar refugio, vino a buscar amor, vino a buscar comprensión, consuelo, y nadie se le acercó, hermano? Porque salen como capulina aquí. Cuando comía chile, que salía en carrera capulina, así salen aquí. No han terminado de decir el texto cuando ya se están dando la vuelta para salir en carrera. Y no es que nosotros seamos presumidos, que los creamos la garza blanca, no, sino que no hay esa costumbre todavía, cuesta imponer esa costumbre de saludarse, de verse como familia, de apapacharse. Yo abrazo a mis hermanos, las hermanas, yo no miro que se abracen. Allá había una hermana, en esa iglesia donde les digo, ahí le habían enseñado a saludarse con un canto que decía, no hay saludo más lindo que el saludo del cristiano. Me da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Entonces cuando llegaban a esa estrofa todos se abrazaban. Entonces dicen que se decían una a otra, saquémonos los cólicos, pasaban en la espalda. Lo hacían bravo, pero al final lo hacían. Saludarse. La Biblia nos manda a saludarnos con un ósculo santo. Es decir, con un beso santo, con un saludo santo. Porque esa era la costumbre. No es una ley, no es una orden, no es una doctrina, es una costumbre de allá, ¿verdad? Hay que distinguir eso. Porque así se saludaban ellos. Entonces, los hombres con los hombres y las damas con las damas. No es que los hombres con las damas, sino que cada quien en su lugar, porque hasta se sentaban aparte. Entonces estuvimos viendo eso en la primera parte del estudio, hermanos, y estuvimos viendo que el principal problema, dijimos, era que los corintios habían caído en un mal testimonio por problemas de autoridad,
los corintios fallaron al no vivir a la altura de Cristo por problemas de autoridad, y los hermanos en litigios, ambos ya habían perdido su caso. Es decir, ahí, aunque fueran ante los incrédulos y el hombre le dijera, bueno, pagale los nacatamales a la mujer, y fueron a la sujetación 7, fueron aquí, esta es la 7 también, ¿verdad? La 6, preventiva de la 6, ¿verdad? Y van a la 6, a la preventiva de la 6, a que me pague los nacatamales, porque con eso necesito comprar el chancho y la hoja. Y la cuestión que están en debate, bueno, queda de pagarle un nacatamal por mes. Y eran 6 meses para pagar. Yo te voy a pagar para como pueda. Al menos dice la mujer, pero hice que me los pagara. Los dos perdieron su caso. No porque no les pagaran los nacatamales, sino por la vergüenza y el mal testimonio en que quedaron ante incrédulos. Por eso, hermano, es que los cristianos no debemos andar metidos en juzgado. No debemos. En pleito ante incrédulos. No debemos. No debemos. Si lo acusan de algo que usted no ha cometido, defiéndase. Pero busque primero la ayuda de su pastor, de su diácono, de su líder, de su maestro. Busque la ayuda primero. Y después que busque la ayuda, entonces con el asesoramiento, la oración del justo, que puede mucho, usted puede librarse de ese problema sin necesidad de ir a juzgado, a juicio. Porque qué vergüenza es que la vez pasada hasta salió en las noticias, 2 hermanas saliendo de una iglesia se agarraron de las mechas. Y una lesionó a la otra aruñándole la cara. Ya ese aruño, ya es lesión, ya es penado con 2 años de cárcel. O una fianza que le tiene que pagar. Pero a la otra que fue agraviada, ni que me dé 20,000 pesos, prefiero que se vaya a podrir a una cárcel. Porque así son. Por el orgullo, por el ego. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No te pagó, se te fue arriba, te timó. Está bien, te timó. Pero no, es que me timó, voy a ir a poner una denuncia. Si sos cristiano, no lo hagas. Si no sos cristiano, pues hacerlo, está en todo tu derecho legal. Pero las personas que están perseverando en la fe no deberían. Más bien, mejor sufrir el ser defraudado. El segundo punto es que tienes que mirar, considerar. Primero dijimos, considera a los pecadores. Que los pecadores están viendo. Los pecadores que están perdidos están viendo nuestras acciones y están buscando ver un error para justificarse y decir, no, para ser así mejor no. Nunca van a ver lo bueno. Las virtudes del cristiano un pecador nunca las va a ver, porque de hecho está cegado. Pero sí van a ver el menor error que usted cometa y lo van a hacer un escándalo. Un escándalo. Dice, versos 9, considera al Padre, a Dios Padre. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios. ¿Me van siguiendo? ¿Quiénes? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vamos a ver algo, hermano, que en la consideración al Padre tienes que considerar primeramente, ver la culpabilidad del hombre. Dice que los hombres son injustos, y por ser injusto, no vivir
no practicar la justicia, por ello no van a heredar el reino de los cielos. Oiga bien, aquí le está poniendo un ejemplo, un espejo, unos casos, para que ellos se fijen, la iglesia se fije, que Dios el Padre no va a permitir que ese tipo de personas, con ese tipo de pecados morales, no van a entrar en el reino de los cielos. Oiga bien, el reino de los cielos está cerrado para ellos. Ellos están privados de entrar al reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Considera al Padre, al juez justo, al que justifica. De acuerdo a Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. El que justifica. Oiga bien, Él es el que justifica. Él no va a dejar entrar a ninguno de estas personas que tengan estos pecados. Considera al Padre. Porque el hombre es injusto. El hombre no es justo. Bien dijo Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno. Pero no en existencia, sino en el mundo. Todos están perdidos. Todos, dice, están perdidos. No hay justo ni aun uno ahí. Pero en la iglesia sí hay justo. Porque hemos sido justificados por la gracia del Padre. Hemos sido justificados. Pero en el mundo es donde no hay justo ni aun uno. Entonces no podemos esperar que el mundo nos haga justicia. Si el mundo es enemigo, declarado enemigo de Dios. Las leyes del hombre se han rebelado en contra de la ley divina de Dios. ¿Cómo vamos a esperar justicia? ¿Cómo vamos a esperar justicia si los hombres están entenebrecidos en su razonamiento, en su entendimiento? No tienen sano juicio. ¿Cómo? Nosotros podemos ver cómo se mueve la corrupción en todas las esferas sociales. Y por allá se levanta uno y dice, hay corrupción, hay que limpiar, hay que hacer esto. A los días amanece muerto. En todos los extractos sociales. El mundo entero está perdido. El mundo entero está perdido. Consideremos al Padre como iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído en una desgracia heredada. El hombre vive en una desgracia heredada. El hombre es incapaz de poder ser libre de su pecado por sí mismo. El hombre es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Dios es el que busca y ha buscado siempre al hombre. El hombre desde que cayó en su pecado, Adán, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Le pregunta allá en Génesis capítulo 3. ¿Y qué es lo que hizo Adán? No fue a buscar el perdón de Dios. No fue a buscar la misericordia de Dios. No fue a buscar la gracia de Dios. La compasión de Dios. No fue a correr a su Salvador y decirle, Padre, me equivoqué, perdóname. No se le adelantó. Al contrario, una vez ya con su pecado, lo que hizo el pecado fue degradarlo a tal punto que Adán dijo, tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Estaba escondido de su Padre Celestial, de su Creador. ¿Por qué? Porque Adán había caído en desgracia. De igual manera, en Adán heredamos toda esa raza humana caída en desgracia. Y tenemos que ver al Padre. No tenemos que huir del Padre. Tenemos que ver la obra del Padre. Y el Padre dice que ninguno de ellos va a entrar al reino de los cielos. La moralidad caída del hombre. Dice que el Señor se humilló al ver cómo estaba su creación allá en Génesis capítulo 5.
y capítulo 6, y dice que la maldad era tanta que llegaba hasta la misma presencia de Dios, al punto que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, y dijo: raeré al hombre de sobre la faz de la tierra. Lo voy a raer. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La moralidad del hombre desde entonces está caída. No podemos esperar, oiga bien, usted no puede esperar que un hombre, y esto se lo estoy diciendo como antesala, que es lo que viene explicando Pablo a lo que vamos a ver en el capítulo 7. Usted, una mujer que se ha casado con un hombre, ¿verdad? O que convive, aunque no esté casado, convive o está junto, pero él ahora es creyente o ella ahora es creyente, pero la contraparte o la otra parte son incrédulos. Usted no puede esperar que esa persona actúe igual que usted está actuando, o piense de la manera que usted está pensando en relación con Dios. No piense que él va a comprender o ella va a comprender que usted se está dedicando a Dios. Va a decir: anda de vago, anda perdido, anda perdida. Porque la moralidad del hombre ha caído. Y cuidado, aprovecha el tiempo de su ausencia para andar haciendo otras cosas. La moralidad está caída del hombre. Por eso el Señor, aquí el apóstol Pablo le dice, el verso 11, y esto, ¿qué dice? Erais. Considera entonces de dónde te sacó el Señor. Esto erais, ya no seguís siendo, o ya no deberías de seguirlo siendo. Y cuando hablamos aquí de la moralidad y de la gracia de Dios, y esto era, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, mire bien, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto era, no podés seguir participando en esas conductas. El que robaba ya no puede, bueno, antes estimaba en el mundo, por decir, vendía cosas falsas. Ahora va a timar a los hermanos en la iglesia. Esto era. No, y no crea. Yo le he contado a un bandido que pasaba ya por la iglesia donde nos comenzamos nosotros y era bandidazo, joven. Y miró que habían bastante chavalas. Y dijo: aquí la hago. Y se metió a la iglesia. Y el pastor vino, pues le dio seguimiento y hasta lo bautizó. Pero él andaba enamorado de una tal, ¿cómo es que le decía? Lucía. Una tal Lucía. Y nosotros pues pensamos que era una señora. Y pues ya no te casaste con ella. Está bueno que estés enamorado porque lo casaron. Pues andaba de zorro queriendo casar en el gallinero y salió casado. Él era joven y lo agarró una señora de más edad. Él tenía tal vez sus 20 y algo, ella tenía sus 40 y algo. De aquellas que le cantó Ricardo Arjona. Y lo casó. Y allá llegó llorándome: ayúdeme, hermano, verme, que yo estoy enamorado de la Lucía. Pues está bueno, infeliz, y por vos perdió hasta el cargo que tenía. Le digo: está bueno, seguí. No, pero es que viera que no es con esa bruja, dice, que estoy, sino que es con su sobrina. Me dice. Y era la sobrina de nosotros, de Ivania, pues, una sobrina de Ivania, pero nosotros no, yo jamás pensé que ella era, porque nosotros le decíamos solo el primer nombre, que era Azucena, le decíamos Chena. Solo Chena, que iba a saber yo que era Lucía, es su sobrina. Ah, pues ingrata, anda a pedirle perdón a la mujer, le digo, porque la mujer te va a matar. Y dijera: hermano, no, acompáñame, yo quiero sacar la ropa y ya me voy. Lo voy a acompañar, mire, y a que la mujer lo agarró a porrazo en la cabeza. Créame, pura pailada, mire, lo vas a matar, mujer, y te vas a meter al problema a las 12 de la noche.
Esa mujer andaba como un gato, ¿ves? Créame, 12 de la noche. Hermanos, en la iglesia usted puede ver que venimos, nos reunimos, pero tenemos que ver cuáles son los motivos de las personas. Hasta se bautizó, como les digo, y al final pues salió apaleado. Ya falleció el pobre, ya falleció. Después de eso, miren, ese es el peligro de mucha gente que se mete por los motivos equivocados a las cosas del Señor. Agarró una farra el pobre, que no paró. No paró. Después de eso, agarró una farra que no paró. Jovencito. Allá le decían el Chayán, porque ponía a cantar, hasta que murió. Pobrecito. Y cuando lo miraba, yo siempre lo saludaba, le hablaba igual, pero mentira. Hermanos, esto erais alguno de vosotros. ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho en ti? Considera eso. ¿De dónde te sacó el Señor? Antes que te pongas a dar un mal testimonio o a pelear entre hermanos o entre familias o entre parejas y decir hasta aquí nomás, piensa todo lo que hizo el Señor por ti. Considera la obra del Padre. Que Dios ya te perdonó, que Dios ya te salvó, ya te justificó y ya te santificó. Te apartó para algo nuevo, para algo muy especial en su obra. Mira al Padre. No mires los problemas, no mires tus derechos, no mires tu orgullo, no mires tu ego herido. Mira la obra del Padre. Eso es lo que está diciendo aquí. Toda esta gente se le ha cerrado el reino de los cielos. Pero tú eras de ellos y a ti se te ha abierto. Y se te ha hecho partícipe de ese reino. A ver, dice, ni los ladrones. Yo fui ladrón un tiempo. Avaro, yo fui avaro. Borracho, yo fui borracho. Maldiciente, yo fui maldiciente. Estafador, yo creo que estafé a alguno. Yo tengo que ver de dónde me sacó el Señor. Tengo que ver lo que ha hecho Dios por mí. Considera al Hijo, dice. Considera al Hijo de Dios. El verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para... ¿Cuál era el problema de los corintios? Ahí había unos templos de la diosa Afrodita, ¿y saben cuántas sacerdotisas tenía la diosa Afrodita? Mínimo. Era el mínimo que tenía que mantener. 1000. ¿Y saben qué eran esas sacerdotas afroditas? Prostitutas. Que la gente iba y tenía que pagar un voto a la diosa Afrodita y lo pagaba con un acto sexual. Y pagaba, obviamente, a la prostituta o a la ramera, para ellas eran las encargadas, las autorizadas, las calificadas para hacer ese sacrificio. Ellas se sacrificaban, decía. Entonces, la sexualidad era algo muy libre, como hoy en día. Como hoy en día. La sexualidad, hermanos, está tan libre que ya nadie le presta atención. Dice una encuesta que el 90% de las niñas a los 12 años ya no son vírgenes. ¿Por qué? Porque le hizo daño el almuerzo a los 12 años. Y dicen que el 95%, por no ser tan exagerado, de los varones a los 12 años ya no son vírgenes. Imagínense cómo está la sexualidad.
que ahora en los colegios se ha venido haciendo como una cultura, que el bachillerato, la fiesta de bachillerato o de los bachilleres, es ir a celebrar su fiesta y terminarla con sexo. En los colegios ya no es nada asombroso ver niñas de 14 años con uniforme, pero en la casa están creando un cipote ya. Déjeme decirle, en mis tiempos, una niña que ya tenía marido no podía entrar al turno diurno, que en la mañana ni la tarde, con solo que estuviera embarazada, era expulsada. Porque según los estándares de moralidad, eso venía a afectar o a influenciar a la otra jovencita a querer hacer lo mismo. Hoy no. 14 años están paridas y ahí andan con el uniforme, escarapela y todo, y tienen derecho. ¿Por qué? Porque la sexualidad, hermano, no hay problema. Se ha caído esa moralidad, se ha perdido. Al punto de que ustedes ven a las niñas, cuando hablo niñas, de 5 o 6 años, las ponen a los padres a hacerle que practiquen bailes con movimientos sexuales. Y les aplauden y las suben a TikTok y Facebook y todo, y ahí está la niña haciendo como si tuviera relación sexual, actos sexuales, movimientos sexuales o eróticos. Las niñas las visten ya no como niñas, ni como mujeres. Las visten con todo respeto como mujeres de la calle. Déjeme decirle que las generaciones, Jesús dijo que Sodoma y Gomorra iba a juzgar a la generación que estaba viviendo él. La generación de los años 40, 50, nos van a juzgar a nosotros. Porque déjeme decirle que las católicas de esos tiempos vestían con nagua, con fustanes, y eran vestidos como tela de cebolla. ¿Cómo es? Capas de cebolla. Tenían como 7 capas. El delantal, la bata, la nagua, el fustán, la pantaleta y no sé cuánto más. Sí, hermano. Las católicas de antes. Y tapaditas y toda abrigadita. Hoy no, hermana. Las hermanas hoy en día, las jóvenes andan faldas pero partidas de arriba abajo. O apretadas que parecen los embutidos de Caínza, hermano. Y son hermanas. Esa generación católica o mundana, porque las mujeres ya paridas, se acostumbraban a usar un delantal. ¿Saben para qué? Para echar sus cositas, pero tampoco para no andar clareando, para no clarear, para que no se les marcara nada. Hoy no, miren cómo usan unas licras que usan, no sé cómo le llaman a eso, que es una vergüenza, hermano. Uno ya no haya ni donde volver a meter la cabeza. Mira para acá una, mira para allá otra, y mira de frente, él le viene encima. Ahora tenemos que andar como el avestruz, metiendo la cabeza en el suelo. Porque de verdad, hermano, la moralidad, la sexualidad se ha pervertido. ¿Y dónde está la iglesia? Cuando desafortunadamente, hasta nosotros como padres, le permitimos vestir así a nuestros hijos. Y nos parece que es normal porque ellos tienen que estar actualizados en la nueva onda, en la nueva nota, en la moda. No, hermanos. Esa era la moda, la sexualidad ahí. La inmoralidad no era sexual, no era nada. Es más, para que se den cuenta, oiga bien, en ese entonces se hacían fiestas y se terminaba con actos sexuales. Y por eso es que este término que aparece ahí, afeminado, se refiere, según estuve estudiando,
el afeminado y los que se echan con varones, era porque a los esclavos estaban obligados a que si su amo quería tener intimidad con ellos, públicamente en mera fiesta, ahí lo tenía. Y usted dirá, qué vergüenza, pastor. Y pues si así están en los parques aquí, en la esquina. Es más, las fiestas de las jovencitas terminan con eso. Las pijamadas, famosas pijamadas, terminan con eso. Por eso uno debe tener cuidado con sus hijos y sus hijas, porque con eso terminan. Me estaban contando de una jovencita de 12 años, escasos 12 años. El año pasado hicieron una pijamada. Y después de la pijamada se pusieron a jugar algo que le llaman reto. ¿Ah? Y el reto era que ella tuviera intimidad con otro. Retame pues. Y se fueron los dos retados a hacer lo que... A ver quién ganaba. Hermanos, qué triste es que ver que nuestra sociedad moralmente ha caído. Y no solo la nuestra, en todos los ámbitos. Es más, cuando habla aquí los ladrones, allá le van robando. Saco el teléfono. Mira, lo están apedreando. Allá lo subí a TikTok o a Facebook. Ese es el... Antes no, antes un ladrón la pensaba. Ahora no la piensa. Ahora lo que piensa es andar bien arreglado para cómo va a salir en la captura. Sí, hermano. Porque la gente se le abalanzaba encima. Cuando había un acto de sangriento, no lo pasaban, lo tapaban. Hoy le sacan hasta las vísceras y se las presentan así, miren. Y ahí están filmando. Hermanos, qué triste. Todas esas cosas eran natural en esos tiempos. Se habían parqueado. No habían llegado a nuestro tercer mundo. Ahora ya llegaron. Aunque vamos atrasados, porque eso fueron siglos atrás, cuando la Iglesia Católica anduvo persiguiendo a los cristianos en la llamada Inquisición o la Guerra Santa. ¿Qué es lo que hacían? Los exponían públicamente y públicamente los destazaban vivos a los que eran cristianos. Públicamente los quemaban vivos. Entonces ahora públicamente están filmando cómo se machetean, cómo se despedazan, y ahí está la gente. Hermanos, considera al Hijo de Dios. El problema es que yo les aseguro que la mayoría de los que estamos aquí no sabemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Te lo aseguro. No sabemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Y eso es lo que había pasado aquí. Dice el versos, pero el 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para, ¿quién? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? ¿De quién es? ¿Cuál es su posición? Somos de Cristo, hermano. No somos de este mundo. No somos de este sistema. No somos ni siquiera de esta vida. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17, Señor, oro Padre, oro por ellos para que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así como tú y yo, Padre, no somos de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Si usted supiera cuál es su posición en Cristo, no amara tanto este mundo. No se llenara de las vanidades de este mundo. No estuviera apasionada con esta vida de este mundo. Estuviera más apasionado por la vida que le da el Señor.
estuviera más enamorada de las cosas o enamorado de las cosas del Señor, estuviera más comprometido o más comprometida con las cosas del Señor que con este mundo. Pero como no sabemos cuál es nuestra posición, que somos de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, y nuestra vida está escondida, no en su casa, no en su trabajo, no en su estudio, no en sus diversiones, está escondida en Cristo. Ahí es su posición, hermano. Cuando le hablo de posición, es a lo que usted hoy ya pertenece. Antes, como decía la palabra, eso erais antes. ¿A qué gremio pertenecíamos? Al mundo. ¿Bajo la potestad de quién estábamos? De Satanás. ¿A quién servíamos? Al príncipe de las tinieblas. Y seguíamos la corriente de este mundo. El espíritu. Servíamos al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvimos, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, verso 2. Igual que los demás. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Usted es hijo de ira ahora? No, yo soy hijo de mi papi y de mi mamá. Dice. A la ira no la conozco. Dice. ¿Cuál es su posición en Cristo? ¿En qué ha creído? Quiero decirle esto con todo amor y con todo respeto. Tiene que cambiar su forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque muchos cambiaron de religión. Dejaron de ser católicos. Y se vinieron a la iglesia bautista. Y no solo aquí. La iglesia cristiana, dejaron el catolicismo, es decir, dejaron los ídolos y se vinieron a la fe cristiana. Pero su mente no ha cambiado. Su mente sigue siendo la misma. Su forma de pensar sigue siendo la misma. Su forma de pensar le hace actuar y su forma de actuar es el reflejo de su forma de vida. Y su forma de vida determina quién es. Mire qué interesante, qué importante es que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque según usted piensa, así vive. Si usted piensa que nació para ser un desdichado, aunque le lleven todas las flores, las maravillas, ¿cómo le llaman? Los claveles, las rosas, usted siempre se va a sentir la mujer o el hombre más desdichado de la vida. Aunque le lleven serenata, usted se va a sentir la persona más infeliz de la vida. Porque así piensa, y así actúa, y así vive. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que tenemos que renovar nuestros pensamientos para poder comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo otro que ha pasado? Es casi igual. Por ejemplo, antes la gente vivía en casitas de cartón, ¿verdad? En casitas de zinc. Ahora viven en casas de concreto, pero viven sumergidos en la misma pobreza. ¿Me están entendiendo? Cambiaron de casa, de estructura de casa, pero viven sumergidos en la misma pobreza que vivían en la casita de cartón, que vivían en la casita de zinc, que vivían en la casita de madera, o como haya sido la casita de donde los trajeron, o los que vivieron en los escombros. Ahí era terrible vivir en ese, porque miedo me va a pasar a mí por ahí. Ahora imagínense la gente que vivía ahí, porque todas esas paredes estaban rajadas. Yo sentía que cuando iba a pasar eso se me iba a caer encima. Entonces, hermanos, la gente cambió de dirección, cambió de lugar, cambió de casa, de materiales de su casa, pero no ha cambiado los materiales de su mente. Y por eso sigue viviendo de la misma manera. Yo les dije la vez pasada, ¿dónde comienza la pobreza? En la forma de pensar. Ganamos 50, gastamos 60, porque quedamos debiendo 10. ¿Verdad?
Ya al tercer, cuarto día es que nos han pagado y andamos prestando para el pasaje. Ya andamos fiando en la venta. Porque la pobreza comienza aquí. Pastor, ¿y cómo hacemos? Organice su tiempo, organice su economía. Organícela y va a ver. Así vivimos un tiempo nosotros, hasta que pusimos un alto. Y dijimos, Señor, no es correcto, porque me daba pena. Yo decía, Dios, así le dije, yo soy tu hijo. ¿Por qué tengo que pasar esta vergüenza? ¿Por qué tengo que pasar esto? De ir a fiar. Y el testimonio que daba de cristiano. Hasta que mi esposa dijo, no más. Y yo dije, voy detrás de vos. Hasta la fecha, hermano. Gracias a Dios. Más de 10 años. Más de 10 años. Más. Sí. Se puede, hermano. Se puede. Cambiando aquí, cambia nuestro entorno. Considera al Hijo de Dios. No sabes cuál es tu posición en Cristo. Todavía no sabes a qué Dios te ha llamado. Todavía no has entendido qué significa ser hijo de Dios. Todavía tú crees que las bendiciones y las promesas, no estamos hablando de un mensaje de prosperidad, pero sí, Dios nos habla de la prosperidad, hermano. En la carta de Juan dice que yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todo, dice, no en algunas cosas. Pablo le dice en la carta a Timoteo, creo que es que le dice, quiero que disfruten las bendiciones. Disfruten las bendiciones. Pero nosotros no las disfrutamos. Vamos a ver. Ayúdenme a buscar eso, hermano. Esa palabra, disfrutar. ¿Cuánto? Primera de Timoteo 6:17. Ahí está. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí no está incluida ni la bicola ni la de 3 litros en abundancia, ¿oyeron? Para que la disfrute. Está hablando de las bendiciones que Dios nos da. En ese entonces no existía eso. Mire, hermano, ¿cuál es la posición que usted ocupa en Cristo? ¿En qué parte del cuerpo de Cristo se mira usted? ¿Para qué cree que Dios la ha llamado aquí a la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Pasar el tiempo, ni modo para que me estén viendo la cara, para que me aguanten. No. Nada de eso, hermano. Si fuera solo para eso que Cristo murió por usted, yo le digo, Cristo entonces no hizo gran cosa al haber muerto para que usted lleve la vida que lleva. ¿Sí? Fue para algo más grandioso. Estoy preparando unos estudios, hermanos. Yo creo que les mandé, no sé cuántos lo miraron, 2 tickets, no sé cómo le llaman, tickets o video, ahí al grupo. Uno de la carreta y otro de cómo alcanzar los logros. Y me llamó la atención ese último. El primero de la carreta le enseña qué posición juega usted ahí en la carreta. ¿Cuál es su posición? El que va guiñando, el que va ayudándole a dar vuelta a la carreta, o el que se subió y bajaba, o el que venía atrás tirándole piedrita al otro. ¿Cuál es su posición? El otro es que cuando alguien da algo, lo da tan sacrificadamente que le dice que si va a hacer algo, hacelo con el corazón
con todo tu corazón. Me fascinó ese. Yo dije, se los voy a compartir a los hermanos, tal vez pues a ellos también les fascina entender el reto que podemos lograr cosas grandiosas, hermano, cuando las hacemos de corazón. Podemos sobrepasar cualquier expectativa, hermano, cuando todos hagamos las cosas de corazón. Pero para eso usted debe saber cuál es su posición aquí en la iglesia. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos saben de béisbol? Algo de béisbol. Algo. Yandir, ¿quién más? Ivania. Y es que no jugaban ni chapitarro ustedes. El equipo de béisbol está formado creo que por 9 jugadores. ¿Verdad? Y así de frente, detrás del catcher, está el que le está haciendo señas al pitcher, el coach de picheo. Así está detrás de la bardita haciéndose señas con el coach de picheo. El catcher está haciéndose señas con el pitcher. El primera base está ahí. Cuando van a jugar y van a haber cambio de pitcher, porque hay un movimiento, una estrategia, están 2 bases llenas y entonces llaman, el coach de picheo llama al catcher, llama al pitcher y llama al primera base. Con ellos se reúne y toma la decisión de cambiar al pitcher. Se va el pitcher y entra uno nuevo para ponchar al otro. El otro ha tenido el brazo caído, caliente, desgastado, sin fuerza. Hay uno que se llama jardinero izquierdo. En inglés, otro nombre. Left fielder. El jardinero central. Center fielder. Y el jardinero derecho. El derecho, izquierdo. Bueno, derecho, central e izquierdo. Y está alguien que se llama shortstop, que es el jardín corto, algo así. Y está primera, segunda, tercera, pero todo está tan organizado, hermano, que están a una distancia, tal vez de, ¿cuánto? Unos 5 metros de distancia, ¿verdad? Cada uno. Pero cada uno sabe cuál es la posición que juega. Y cada uno sabe cuál es el turno de bateo, el que le corresponde. Miren qué tremendo. Y todos están luchando. ¿Para qué? Para ganar al partido. ¿Verdad? Y cuando ganan el partido, ¿a quién chinean? ¿Ah? No, chinean a los jardineros que están allá al fondo, que son los que hacen las grandes atrapadas. A esos no los chinean. ¿Quién gana el juego? Dicen. El pitcher. Ni siquiera el catcher, si el que gana el juego es el pitcher. El pitcher. El lanzador. Pitcher es lanzador. ¿Verdad? Ese es el que gana el juego, hermano. El lanzador. Y el que pierde el juego también es él. Pero todos están jugando para ganar el partido. Así deberíamos de ser nosotros un equipo, hermano. Todos jugar para ganar este partido. Y este partido, al que vamos a chinear, no es al pastor. Es a Cristo. Es a Jesucristo. Pero todos tenemos que jugar por igual. Conocer nuestra posición. Conocer para qué nos llamó el Señor. Conocer cuál es. Por ejemplo, al jardinero que está ahí al final, no le están diciendo, atrapa esa bola. No, él sale solito a correr a atrapar esa pelota. Y se tira y se barre, se choya, se parte en la vida y atrapa. Y cuando la atrapan, echan toda su fuerza para lanzarle y sacar al que se quiere robar una base. No dejemos que Satanás se nos robe una de estas bases. Ahí está una base ya vacía, mire. No dejemos. Unámonos, hermano. Pero para eso usted tiene que saber cuál es su posición aquí en la iglesia. Defender su posición, cuidar su posición y entregar hasta el corazón, el alma, la vida por su posición. Eso es lo que hacen esos jugadores. Esa es primera base. Mira, uno de los primeras bases que yo siempre admiré. Yo poco sé de béisbol, pero siempre lo admiré porque jamás había visto pues un béisbol así tan... ¡Qué bárbaro! Nemesio Porra. Ese hombre, qué bárbaro, cómo atrapaba. Era una cómo absorbía.
Pero había uno de la costa, en mi año, ¿verdad? Ustedes tal vez no, se llama Justin Martin, y lo trajeron para la primera selección. Pero como era el mejor robador de base, era, miren, una bala ese hombre para correr. Y era jardinero y miren cómo atrapaba esa bola ahí, cómo corría y cómo agarraba. Pero ¿sabe cuál era su problema? Indisciplina. No llegaba a los entrenamientos, llegaba tomado a los entrenamientos, y si llegaba, no quería entrenar. Porque como él ya se creía que ya se la sabía toda, ¿qué pasó? Se lo volaron de la selección. Es lo que acabamos de ver anteriormente. La disciplina. ¿Cuál es tu posición? Pero jugar con disciplina. Ese video, creo que es el que les mandé, donde se va arrastrando un hombre, ese es el que les mandé. Que le iba gritando el entrenador, sigue, sigue, hasta le vendó. Él no dijo, ¿y quién sos vos para mandarme? Él no dijo, hacelo vos primero si querés. Él no dijo, no. Se echó a otro encima y comenzó a la ciega, mire, porque le amarró los ojos y comenzó a caminar, a caminar. Él iba por 20 yardas y llegó a 75 yardas. ¿Sabe por qué llegó a las 75? Porque no iba viendo el suelo, no iba viendo dónde estaba la raya. Él iba viendo hasta dónde podía llegar. Usted no mire lo que está haciendo ahorita, mire hasta dónde puede llegar con Cristo. Puesto la mirada en Jesucristo. Si yo me equivoco, no esté viendo si yo me estoy equivocando. No esté viendo si el hermano Riel se está equivocando. No esté viendo si el hermano Mario se equivoca. No mire si el hermano Kenneth se equivoca. No miren si los maestros se equivocan. Mire que Jesucristo no se equivocó al haberlo escogido a usted. Sí, Jesucristo se equivocó cuando me escogió a mí. No, entonces eso es lo que tenemos que ver. Y sigamos luchando hacia adelante. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Defienda su posición y cuídala de lo mejor de sí. Con el cuerpo, con el alma y el corazón de todo, hermano. Entréguelo todo por la causa de Jesucristo. Y va a ver que vamos a hacer grandes cosas. Viene una campaña. No se trata que la campaña vengamos aquí con los 4 que estamos. Se trata, es de jóvenes, que la hagan los jóvenes. Se trata que todos nosotros, como equipo, cada quien en su posición, comience a jugar el partido para ganar ese partido. Ganar ese partido. Y solo unidos es que los vamos a ganar ese partido. Pero si viene el jardinero central y viene la bola, y ya cuando viene, la deja caer. No, es que no era para mí, era para él, dice. ¿Han visto eso en el béisbol? Que vienen los dos corriendo y a la hora que va a caer la bola, se quedan viendo a ver quién le iba a agarrar. Y ninguno metió el guante. Pues cayó la bola, le anotaron. Hermano, no. Tírese con el alma y el corazón. Busque a alguien. Busque a alguien a quien discipular. Si es posible a su peor enemigo, pero búsquelo. Búsquelo. A su vecino que más mal le cae, a ese visite. Y vaya discipulando. Para que cuando lleguemos al día de la campaña, tengamos más que estos jóvenes que tenemos aquí. Más que estos hermanos que tenemos aquí. Y podamos decir que tuvimos una campaña. Juegue con sacrificio. Dice, para terminar, considera al Espíritu Santo. Considera al Espíritu Santo. Hablamos de considerar al pecador, a los pecadores perdidos, que están sus ojos sobre los nuestros, viendo cómo nosotros actuamos, que nos olvidemos de esos problemas de autoridad que tenían los corintios, que consideremos la obra que hizo el Padre, de dónde nos sacó a nosotros. Ahora que consideremos al Hijo y miremos que la sexualidad, dice, no es para el cuerpo, sino que el cuerpo es para Cristo. Y aquí incluye a los jóvenes y aún nosotros, los que ya tenemos pareja. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y ahora dice, considera al Espíritu Santo. Vamos a leer ahí, hermanos, en el verso 19. ¿O ignoráis? Otra vez le está hablando de ignorancia.
de desconocimiento, porque dicen otra, o no sabéis. ¿Qué es no saber? Ignorar. Y aquí le está diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Ignoráis que tu cuerpo no es tuyo. Gracias a Dios, nuestra iglesia, pues, que no es muy numerosa, las hermanas se visten con decoro y no andan exhibiendo su cuerpo. Y los hermanos aquí también. Las jovencitas que están formándose también. Pero hay iglesias, hermanos, donde mire qué cosa más terrible entrar. Una vez una tía mía vino de los Estados y me dice, Ervin, necesito que me hagas un trabajo y me digas cuánto. ¿Qué quiere, tía? Quiero forrar todas las bancas de la iglesia. Ella era católica, de las carismáticas. Ay, ¿cómo es esto? Cuénteme. A mí se me alegró el oído porque eran todas las bancas. Es que mira, Ervin, me dice, las bancas, me dice, tienen una tablita encima y detrás donde ponen la Biblia, dice, ¿verdad? Y tiene el asiento, pero de la espalda, de aquí de los hombros para abajo, queda abierto, dice. Y las chavalas andan con unos pantalones talle bajo, que cuando se sientan se les mira todo ahí. Dice. Y uno no puede estar adorando a Dios en la iglesia y estar viendo esas cochinadas, dice mi tío, ustedes saben las viejitas. Sí, está bien. Y así he visto, hermanos, en muchas iglesias, lastimosamente. Porque les dicen a las jóvenes, no importa cómo vengas, lo que importa es que vengas a adorar a Dios. Vení cantar, vení gritar, adorar, esto y el otro, pues no importa cómo andé. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los varones tienen que cuidar también su porte, porque su cuerpo no es suyo, es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que jóvenes andan despilándose las cejas, poniéndose chapitas? Cristianos, poniéndose chapitas, despilándose las cejas, echándose esmaltes con escarcha, poniéndose uñas postizas. Miré un joven, no les miento, que yo me quedé, ahora sí se salió Satanás del infierno, dije yo. Créame, porque iba con una muchacha, y varón, hablando como varón, nada de Gatorade, hablando como varón, con el pelo pintado y los labios pintados y la cara pintada, hermano. Y no era de los pintados que andan cantando en los buses o haciendo. No se sabía ya quién era. Y así ustedes van a ver mucho en las calles, en los colegios, que no se sabe de qué equipo son. Por eso le digo, ustedes deben de saber a qué equipo están jugando y a qué lugar pertenecen. Tu cuerpo ya no es tuyo, de hecho nunca ha sido tuyo. Porque dice la palabra de Dios, ahora eres siervo de Cristo, pero antes de quién era esclavo. ¿Bajo la potestad de quién estaba? ¿De quién? De Satanás, entonces nunca ha sido tuyo. Y Satanás le decía a uno, tatuate, ponete chapa, depilate, pintate, hacete esto, hacete el otro, hacete rayas, crucigramas y todo en la cabeza. Y no, hermano, eso no es buen testimonio para un hombre de Dios. Ervin es un hombre de Dios, hermano José, hermano Yandy. El joven, pues, usted es cristiano ya, ¿no? Sí. Sí, no le dé pena, no se afrente del evangelio, ¿no? ¿Es o no es? Ahí vamos, ¿a dónde vamos? No, es que aquí le ayudamos. Y aquí le ayudamos, aquí tenemos barbero, tenemos peluquero y todo aquí. Sí. No, hermano, es que el hombre es un hombre. Ahora hasta los viejos pintándose las canas, hermano. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ahí miré en el súper y llamo a la consuegra y le digo, mire, ¿y esto para qué es? Le digo, para la doña. Le digo, no, me dice, esto es para hombre, se lo echa a mi marido. ¿Qué? Se lo echa a mi marido. ¿Le sirve a usted? No, hombre, mis canas están bonitas, le digo. Pero si ni tiene, pues ahí las tengo, pero están bonitas, no me afrento de ellas. Porque dice la palabra de Dios que en las canas está la sabiduría. No, hermano,
que se hacen rayas, pistas y todo. No, olvídese de eso. Ya usted le pertenece a Jesucristo. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Oiga bien, es el templo del Espíritu Santo. No es un caramanchel del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, hermano? Las damas pueden entender eso. Aquí jamás se le ha enseñado a las damas. Bueno, una vez vino la hermana Nadiesda a enseñar sobre la vestimenta de las damas. Le invitamos a la hermana Nadiesda que nos diera ese estudio a las damas hace muchos años. Pero aquí no se le anda diciendo, hermana, tiene que hacer o dejar de hacer. Pero con solo que le enseñe esto, usted sabe lo que es decoroso y lo que no es decoroso. Usted sabe lo que se le mira bien y lo que no se le mira bien. Es más, hay unas, hermanos, que caminan con unos zancos así, que no se sabe si van caminando o van bailando o van a un desfile en la calle, porque como son unos grandes zancos, los tuquitos de trapo así que van en la calle guiñando. ¿Para qué se ponen unos tuquitos si se los van a andar guiñando? Ahí van, ve. No, hermano, y le estoy hablando de gente cristiana. Tu cuerpo ya no es tuyo, es del Espíritu Santo. No lo hagas un caramanchel. ¿Saben lo que es un caramanchel, verdad? ¿Cuántos saben qué es un caramanchel? Levanten la mano. Solo una, dos, tres. Al menos saben qué es un caramanchel, ¿verdad? Son aquellas bajaretes viejos que se están cayendo donde ponen aquellos tramos, que ponen unos guindajitos. Diferente es una tienda. La tienda con elegante, moderna, luces, aire acondicionado, una tienda, y uno le da gusto entrar a una tienda. Para aquellos caramanchelitos del oriental que con nada y nada son un polvorín que agarran fuego. Así es usted. Usted es un templo del Espíritu Santo. No es un caramanchel. Es un templo. Cuide ese templo. No le meta cosas extrañas a ese templo. Eso se llama profanar el templo de Dios. Profanación. Dice, y terminamos ahí, porque, verso 20, habéis sido comprados ¿por qué fueron comprados? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es su meta? Glorificar a Dios con su vida, pero también con su cuerpo, con su espíritu. Amén. ¿Entendimos? Bien. Usted fue llamado y sacado de ese mundo de los ladrones, de los adúlteros, de los fornicarios, ya les dije, ya la mitad, yo llené la mitad. Yo creo que aplico bien porque tenía el 50%. Pero fui sacado de eso, no para vivir timando, robando, mintiendo, adulterando, fornicando, profanando, sino para glorificar a Dios con mi vida y con mi cuerpo. Amén, hermano. Cada uno de nosotros para eso fuimos llamados. Piense en lo que le dije, cuál es su posición en Cristo.